El Vaticano está ultimando los detalles de cara al inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa. En cuestión de horas comienza todo este ritual ultra secreto. A partir de las 3 de la tarde del miércoles, hora local, se van a desactivar todas las señales de los teléfonos móviles en el Vaticano. 1 hora y media antes de que los cardenales se dirijan a la Capilla Sixtina. También se planea el uso de inhibidores de señal en los alrededores para evitar la vigilancia electrónica y las comunicaciones fuera del cónclave. Los 133 cardenales que votarán al sucesor de Francisco deben entregar sus dispositivos electrónicos, permanecer recluidos y aislados del mundo exterior hasta que haya un elegido. El aislamiento no dejará a los cardenales libres de influencia, y es que los electores pueden acceder a materiales escritos. De hecho, hace días recibieron un dossier con los perfiles de unos 40 candidatos papales. En el dossier hay detalles sobre sus posturas en temas importantes como las bendiciones para personas del mismo sexo o género, la ordenación de diaconisas, la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción, entre muchos temas. Abogados de la Iglesia dijeron a CNN que el informe dista mucho de ser imparcial. La elección del nuevo Papa ya desató las apuestas. Sam Eaton, gerente de la plataforma Oddschecker, que analiza probabilidades, dijo que el entusiasmo se ve sobre todo en el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Agregó, mejor dicho, que en el Reino Unido se han apostado alrededor de 30,000 libras, unos $40,000. Otros países no lo permiten, como Estados Unidos e Italia. Y a unas horas de que inicie el cónclave, el mundo pone la mirada sobre lo que ocurrirá a puerta cerrada en el Vaticano. Hemos invitado al profesor Enrique Sanz Jiménez, ex rector de la Universidad Pontificia Comillas de España, actualmente académico en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pues para hablar de todo lo que se ve en este proceso. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Que en el imaginario colectivo pues ha habido contribuciones interesantes recientes. Películas, El Cónclave, por supuesto, Ángeles y Demonios, ¿no?, en la novela de Dan Brown. Pero para entender este histórico momento de la Iglesia Católica, ¿qué destacaría? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa CNN, Gabriela y telespectadores. Yo quiero destacar que lo que puede suceder en el cónclave no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es lo que entra en el cónclave. Y yo diría algunas palabras que lo caracterizan. Una es la diversidad, de 133 electores hay cardenales de 71 países distintos, esto es muy importante. Otro es lo que a mí me gusta decir, la orfandad del Papa Francisco. Yo creo que la mayoría de los cardenales que han sido nombrados por el Papa Francisco se sienten huérfanos, y cuando nos sentimos huérfanos rescatamos lo mejor de nuestras tradiciones. Y en ese sentido yo creo que puede influir también el legado del Papa Francisco en algunas de las cuestiones que usted mencionaba en este momento. Entonces, ¿es posible pensar que esa influencia que dejó en ellos el Papa Francisco podría determinar o inclinar la balanza? Porque hay que decir que muchos de ellos fueron nombrados por el Papa Francisco, no se conocen necesariamente entre ellos, y esto es distinto de otros cónclaves. Exactamente, no se conocen y no hablan lenguas parecidas. Claro. Y no tienen formación parecida, porque esto también es muy importante. En otros cónclaves muchos de los electores se habían formado, habían estudiado en Roma o en sitios similares, y ahora pues vienen de muchos lugares del mundo, ¿no? Antes venían sobre todo de lugares del mundo en el entorno de Roma, y ahora podemos hablar de la diversidad tan grande, de la globalización en ese sentido, ¿no? Entonces, el que no se conozcan, yo creo que es un dato que hay que tener muy en cuenta. Y esto no tanto por decir si va a durar más o menos el cónclave, porque tampoco lo sabemos, sino, en mi opinión, realmente para rescatar algunas de esas cuestiones tan importantes del Papa Francisco, que creo que van a ser determinantes en la elección del futuro Papa. Entonces, ¿ve usted altas posibilidades de la huella del Papa Francisco en la elección de su sucesor? Es decir, algún defensor de las encíclicas, de las ideas del propio Papa jesuita, reflejadas en quien resulte ganador. Yo sí que lo creo. Bueno, ganador no, pero elegido, perdón. Sí. Luego, evidentemente, no todos los cardenales que pueden ser elegidos papas tienen todos los elementos que voy a presentar, pero muchos de ellos lo tienen, digámoslo así, ¿no? Si se opta por votar a alguien que cuide de manera especial
las relaciones con el mundo, como fue un poco el motivo de la elección del Papa Francisco, pues evidentemente habrá que valorar personas que han tenido relaciones diplomáticas, que han mediado en conflictos, que son conocidos, que pueden estar en Jerusalén. Ya estoy sacando el nombre de Pizzaballa por ahí como uno de los que suena, ¿no? Pero también aquellos que han tenido contacto con los lugares a los que ha viajado el Papa Francisco, es decir, aquellos que quieren que la Iglesia siga llegando a muchos lugares del mundo. En ese sentido hablo de relación hacia afuera. Si hay algunos cardenales que quieren insistir mucho en que este Papa futuro también cuide mucho las reformas que ha hecho el Papa hacia adentro, pues lógicamente habrá algunos nombres más proclives a eso. ¿Cuáles son sus nombres de posibilidad, los suyos? Los míos, bueno, pues yo, sin que signifique que en el orden que los voy enumerando es mi preferencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo quiero nombrar en primer lugar a dos cardenales de Asia, al de Birmania, Bo, y a Tagle, el filipino. Sí. El de Birmania porque continuaría un poco con la labor del Papa Francisco más social. Lo mismo ocurriría con el cardenal Tagle, que ciertamente está en muchas quinielas, por decirlo así. Sí, ¿no? sí. Otros hablan... Y sería el primer asiático, además. Sería el primer asiático, como sucedería también con los africanos. Suena Peter Turkson, que es un cardenal ganés. Quizá la edad pesa un poquito en él, pero reúne muchas cualidades de lo que es el aspecto misional de la Iglesia, el aspecto político, los valores éticos, etcétera, etcétera, ¿no? Europeos, además de los italianos, pues suena también el francés Avelin de Marsella. El Papa estuvo en Marsella y este cardenal cuidó mucho el tema de los migrantes, por ejemplo. Luego un cardenal que es un poco distinto al Papa, es Erdő, de Hungría, pero el Papa también visitó allá. Y luego pues los italianos, yo en este sentido yo no descartaría algún italiano, sobre todo. ¿Y de nuestro continente? ¿Los ve? De aquí pues hay el cardenal de Sao Paulo, Scherer, es el que probablemente más apoyo recibiría de América Latina, y si ampliamos a los Estados Unidos, pues parece que Prevost es un cardenal que también tiene bastante importancia, sobre todo por el aspecto, una vez más, misional de la Iglesia. Estuvo este cardenal norteamericano en Perú de misionero y ese aspecto puede pesar en la elección final del nuevo Papa. Por supuesto. El día de mañana, el primer día, que solamente hay una votación porque está todo el ritual y mientras se trasladan ellos hacia la Capilla Sixtina, la misa, la juramentación, preguntarle... Es importante el día de mañana, quizá porque es la primera información que obtendrán ellos sobre esas posibles preferencias, ¿correcto? Sí, probablemente eso pueda suceder. Yo creo que es importante porque es el primer sondeo público. Ahora sí que me gusta a mí recordar un evento que no es una mera anécdota, que sucedió cuando fue elegido Benedicto XVI Ratzinger, que en ese cónclave el cardenal italiano Carlo Maria Martini es el que en las primeras votaciones recogía más votos y sin embargo él pensó que él no era el candidato a papa y abrió un proceso de diálogo que hoy lo llamaríamos sinodalidad. Yo creo que este puede ser un elemento también importante de este cónclave, el proceso de sinodalidad del Papa Francisco. Digo que Martini abrió ese proceso de diálogo para decir quién es el que más nos conviene. Y digamos que las primeras votaciones iban en dirección a Martini y luego pues las otras fueron lógicamente en dirección a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y recordando esta característica muy específica de secretivo, de confidencial, de cerrado, al final cónclave, ¿no? Preguntar, ¿nos enteraremos a posteriori de lo que se debatió y se discutió? Yo creo que sí, porque hoy en día tenemos una capacidad de comunicarnos con discreción, pero también con elegancia, y yo creo que este aspecto que acabamos de señalar de la sinodalidad va a marcar mucho también el cónclave. Entonces nos acabarán platicando con elegancia, con diplomacia, guardando el secreto vaticano, pero algunas de las cosas yo creo que gracias a Dios pues nos las darán a conocer, sobre todo para ayudar a apoyar al nuevo Papa que lo va a necesitar de parte de todos nosotros. Por supuesto. Profesor Enrique Sanz Jiménez, qué bueno verlo, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y a todas y todos ustedes muchas gracias también.